tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de buenas prácticas de investigación clínica en su sexta edición. Hoy tenemos con nosotros en la primera parte de la tarde dos sesiones con Joaquín Cayón. En la primera nos hablará del marco legal aplicable en el proceso del ensayo clínico, normativo y legislación española y europea. Y en la segunda parte, aspectos éticos de la investigación y del consentimiento informado. Después presentaré a Joaquín brevemente. La segunda parte de la tarde la impartirá, aprovecho para presentarla ya directamente, a Covadonga Catalina Castro. Hablará de aspectos éticos de la investigación, ético de investigación independiente, responsabilidades, composición y funcionamiento, procedimientos y registro. Covadonga es la secretario técnico del CEIM, una figura relevante, y pondrá en valor también una figura muy relevante para la investigación en todos los ámbitos, un estándar mundial, y también aquí en Cantabria, que es el Comité Ético de Investigación Clínica. Bueno, Joaquín es una persona que ha tenido mucho que ver con lo que está pasando en los últimos años en Cantabria en los ensayos clínicos. Sabéis que muchos lo conoceréis, es jefe de los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad, él es investigador, lidera un grupo de investigación consolidado en IDIVAL y tiene una línea de trabajo ya muy consolidada en el ámbito de los datos a nivel europeo, con grandes proyectos europeos, producción científica y un magnífico equipo. Ha sido uno de los artífices del borrador de la Ley de Salud Digital de Cantabria. Y aquí, en el ámbito de los ensayos, decía que ha tenido un papel y lo ha vivido en primera persona. Los ensayos clínicos en su marco normativo en Cantabria se ha desarrollado, bueno, pues de una manera progresiva, pero con un punto de inflexión en el año 2016, cuando se publica un decreto en el cual figura el nuevo modelo de contrato de ensayos clínicos. El contrato de ensayos clínicos en su modelo es un papel, pero además tiene mucha carga organizativa y de funcionamiento, y es el marco sobre el que después se sustentan otros desarrollos que han permitido el contrato de ensayos, con otras muchas actuaciones, que haya un impulso y un crecimiento muy potente de la mano de grandes investigadores en los ensayos clínicos en Cantabria. Hay un segundo punto de inflexión, no sé si hablarás, que está pendiente de rematarse, que es una segunda modificación del modelo de contrato de ensayos clínicos. Hablaremos del seguro esta semana, en el cual se da la oportunidad o la opción, a través de una descripción de la arquitectura funcional, incluso técnica, a la telemonitorización, un aspecto que, como digo, está eh, pendiente de desarrollar y que para nosotros, para Cantabria, es probablemente especialmente relevante, a la vista de que estamos en una situación satélite respecto a los grandes centros de investigación del país. Bueno, Joaquín, como siempre, es un auténtico placer tenerte aquí a bordo en este programa que, bueno, pues ha consolidado y que es tan importante para todos y sobre todo para asistentes, como refleja el hecho de que haya, pues eso, más de 70 personas conectadas hoy. A por ello, Joaquín. Había múltiples posibilidades de sistematizar los requisitos de los ensayos y en este sentido, bueno, pues aquí os propongo una en requisitos éticos, sanitarios y procedimentales, y simplemente me gustaría también hacer una referencia final a la responsabilidad por los daños provocados por un ensayo clínico y cuál es la materia que la regula. Veis en esta gráfica que aproximadamente el 70% de I+D se dedican a ensayos clínicos. Por tanto, si dividimos de alguna forma la inversión básica en la división química, pues tendríamos una relación de 60. Si vamos ya un poco más a profundizar en estas estadísticas, podemos ver también que la investigación de la industria farmacéutica, ¿no?, en general, es una investigación fundamentalmente intramuros, es decir, una investigación que podríamos calificar de innovación cerrada, en tanto en cuanto tiene un único stakeholder. Si bien es cierto que, bueno, pues la investigación extramuros, la que se denomina abierta, está muy cercana en cuanto al porcentaje del gasto total
que alcanzarían pues, los 542 millones, sería un 47%, ¿no? Y si nos centramos exclusivamente en la extramuros, la que también se califica como innovación abierta, pues veis aquí de alguna manera la distribución territorial de este tipo de investigación, ¿no? Vemos que, bueno, Cantabria, son datos del año 2017, no se encuentra tampoco en la parte alta, aunque sí que de alguna forma tiene un gasto en I+D superior a, bueno, comunidades como pueda ser, por ejemplo, Asturias, que tiene una población mayor, también lógicamente a La Rioja, pero en cualquier caso, también superior a Castilla-La Mancha, pues, es una región moderadamente innovadora si tenemos como referencia, como indicador, el gasto en I+D extramuros. Por otra parte, una última diapositiva que pueda servir de contexto a lo que voy a explicar a continuación. Aquí tenéis las principales áreas terapéuticas de los ensayos por especialidad y en este sentido podemos observar de alguna manera los que vienen a coincidir en tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Vemos, por lo tanto, que en principio el ensayo clínico oncológico es por excelencia la investigación clínica de referencia en nuestro país, tanto en Cantabria como en el ámbito nacional, sin perjuicio de que estas cifras porcentuales puedan variar, lógicamente, en función del momento temporal que tomamos como referencia. Y luego, bueno, pues tendríamos también la investigación cardiovascular, particularmente destacada en España. Ya a nivel de Cantabria sería un poco menor. Por el contrario, pues tenemos, digamos, en el aparato respiratorio una diferencia porque en principio en Cantabria pues doblaría el porcentaje que existe a nivel nacional. Consideración de la necesidad de que el ensayo clínico no esté fragmentado. Y cuando me refiero a la necesidad de la no fragmentación del ensayo clínico, es evitar cualquier tipo de tentación centrípeta por parte de aquellas áreas que de alguna forma tienen aspectos destacados en los ensayos y por tanto financiación propia. La buena práctica clínica exige que el concepto de ensayo sea un concepto unívoco y por tanto que haya una única concepción de ensayo clínico, una única unidad de ensayos clínicos y un único contrato de ensayos clínicos. Bien, la normativa, todos la conocéis. Yo estaba comentando un poco la diferencia del concepto amplio, que es estudio clínico, que lo debemos diferenciar del ensayo del estudio observacional. Por tanto, todo ensayo clínico es un estudio clínico, pero no todo estudio clínico es un estudio observacional. Y también, como se habrá comentado en la introducción blanca, pues ensayo clínico es un estudio clínico, concepto amplio, que se asigna a cualesquiera de estas tres condiciones, o bien una estrategia terapéutica que no es parte de la práctica clínica habitual, o la prescripción de medicamentos en investigación, o procedimientos, en este caso, no de terapéuticos, sino de diagnóstico seguimiento, que van más allá de la práctica clínica habitual. Si os fijáis, de alguna forma el ensayo clínico tiene siempre como condicionante o como sustrato en su ADN que escapa de la práctica clínica habitual. Por eso hablamos de investigación o de experimentación, ¿vale? Siempre supone, por tanto, apartarse algo que ya esté interiorizado a nivel de protocolos. Bien, cuando no se dé una de estas tres circunstancias que permitan calificar el estudio como ensayo clínico, nos encontraríamos ante un estudio observacional que, por tanto, tiene es un concepto de naturaleza residual. Es cualquier estudio clínico que no es ensayo clínico. Bien, ¿cuáles son las grandes novedades de la regulación? Porque evidentemente con el tiempo que tengo y además con las dificultades técnicas, pues no va a tener tiempo en una hora de abarcar todo. Pero sí me gustaría sistematizar en seis grandes grupos las grandes novedades que en los últimos 10 años ha producido la normativa del ensayo clínico. Por una parte, bueno, pues la nueva normativa trata de alguna manera de fomentar la investigación clínica no comercial. El ensayo clínico siempre ha tenido como sponsor, como promotor, en principio, un laboratorio farmacéutico, pero, o también podría ser, lógicamente, la industria medtech, cuando estemos hablando de medical devices, pero de alguna manera se trata de fomentar, y hay alguna medida incentivadora en ese sentido, por los ensayos clínicos en los que no participe la industria. Puede ser el promotor en estos casos, la universidad, un hospital, sociedades científicas, pacientes, investigadores a título individual. Sí que es cierto, aunque esto probablemente podría dar para el debate o la tertulia que tendremos pasado mañana, Blanca, que si evaluamos si la normativa ha conseguido el fomento de los ensayos clínicos no comerciales, pues probablemente haya quedado en un desideratum. No conozco cuáles son exactamente los porcentajes, pero son ciertamente bajos a nivel nacional en el conjunto de la investigación clínica
que se desarrolla en nuestro país, que también, como sabéis, es un país líder en estos momentos en cuanto al número de ensayos a nivel europeo, ¿no? Que pone muy de relieve pues, el robustecimiento del sistema, ¿no? La segunda gran novedad es el reforzamiento de la coordinación entre la AEMS y el CEIM. Yo siempre llamo la atención en que la AEMS está correctamente denominada, porque es Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, mientras que el CEIM se dejó ahí el PS, ¿no? Que es una forma de olvidar al producto sanitario, que es el gran postergado del mundo de los ensayos, ¿no? Dictamen favorable emitido por un CEIM único, esto particularmente relevante, los ensayos multicéntricos. Esta para mí es sin ninguna duda la gran novedad de la normativa europea, que también da lugar a un amplio debate sobre si debemos tender a reducir los CEIMs y que sean ágiles, operativos y rigurosos, o si por el contrario, pues debe haber un forum shopping o tenemos que mantener todos los CEIMs. Esto lo dejamos para el jueves, que seguro que da lugar a mucha discusión. También en este mecanismo de homogenización, de evitación de la fragmentación a la que antes refería, es importante que tengamos en cuenta que a pesar de que no esté implementado, en teoría normativamente debiera existir un único modelo de contrato, una única tasa y por último, pues me gustaría de alguna manera también hacer una pequeña referencia, también esto lejos de conseguirse probablemente, a la necesaria profesionalización de los miembros integrantes del CIE. Bien, dicho esto, pasemos de alguna forma a los cuatro tipos de requisitos a los que me refería al principio de mi intervención y empezamos con los éticos. No voy a ser muy expansivo en su explicación, la corrección ética y metodológica, el análisis riesgo-beneficio. No olvidemos nunca que estamos hablando de experimentación con seres humanos y por tanto el beneficio tiene que superar el riesgo o tiene que al menos justificarlo para que haya una adecuación ética al ensayo propuesto. Y por otra parte, tiene que haber un control de reducción de riesgos, un diseño de riesgos para reducir al máximo posible el dolor, la incomodidad, el miedo o cualquier otro. Estos serían los requisitos muy sucintamente contados de carácter ético. Si hablamos de los requisitos sanitarios, bueno, pues fundamentalmente tenemos que partir de la premisa de que la atención sanitaria, que implica también el ensayo, tiene que desarrollarse bajo la responsabilidad de un médico, de un odontólogo u otro profesional sanitario, porque no olvidemos que también hay ensayos clínicos de enfermería y tiene que haber también una información adicional en caso de necesidad. Si nos centramos en los requisitos económicos, bueno, todos sabemos que la participación en ensayos clínicos es altruista. Esto la normativa lo explica con otras palabras, ausencia de influencia indebida. A mí me hubiera gustado que hubiera sido mucho más taxativa, porque fijaros que lo que dice la regla general no es tanto que esté prohibida la remuneración, como que la remuneración sea un elemento que puede influir en la participación voluntaria en el ensayo. En cualquier caso, es una actividad altruista con, lógicamente, dos excepciones. Por un lado, los gastos que se puedan producir para el sujeto de ensayo o para el participante y las pérdidas de productividad. Vamos a imaginar que el ensayo le provoca una pérdida de productividad que le impide, por poner un ejemplo, desarrollar una jornada de 8 horas porque requiere un descanso previo, esto podría ser compensable, o la compensación por las molestias, aunque este segundo excepción es ya de alguna manera mucho más excepcional, valga la redundancia, porque se liga o vincula a la participación en situaciones especiales que de alguna forma abonen la tesis de que hay que llevar a cabo una compensación adicional por las molestias, porque se parte de la premisa de que todo ensayo por definición ocasiona molestias. Lógicamente, si abandonamos el ensayo, la remuneración se reduce proporcionalmente. Y vamos un poco a los requisitos jurídicos, ¿no? Que es un poco la parte que más nos ocupa aquí. Y lógicamente son fundamentalmente dos: el respeto a la intimidad y la confidencialidad y el consentimiento informado. Y siempre se cita aquí a Henry Beecher, que cuando en 1964, cuando todavía estábamos en los albores de la investigación clínica, revisó 50 ensayos clínicos, no era una muestra significativa, descubrió que tan solo dos, tenían realmente un consentimiento informado. Esta es una situación ahora absolutamente excepcional. Todos los ensayos clínicos, hasta ahí podríamos llegar, tienen consentimiento informado, pero tenemos que partir de la premisa de que el consentimiento informado en el ensayo clínico no es simplemente otorgarlo, sino que tiene que adecuarse a determinados requisitos. Y en este sentido, pues tenemos cuatro grandes grupos de consentimiento informado, el consentimiento informado en el ensayo clínico grupal, con menores, con incapaces, con mujeres embarazadas o en lactancia y en situaciones de urgencia. Dicho esto, vayamos al consentimiento informado en situaciones ordinarias. Fijaros
que el consentimiento informado en la investigación clínica nace antes que el consentimiento informado a nivel normativo, no a nivel jurisprudencial, en la asistencia. Ahora bien, así como en la asistencia, como regla general, el consentimiento es formal, salvo en los tres supuestos que todos conocemos, procedimientos quirúrgicos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y procedimientos que puedan provocar un daño al paciente, en el ensayo clínico, por definición, el consentimiento ha de resultar escrito. Si no se puede escribir, que es bueno, una previsión para algún supuesto de alfabetización, pues se daría el consentimiento en presencia de un testigo imparcial. Siempre el consentimiento por escrito. En el caso de los menores o los incapacitados, que en principio dan un consentimiento parcial, en el caso de los menores, simplemente tener en cuenta que cuando alcancen la mayoría de edad o cuando, en el caso de que puedan sobrevenidamente ser capaces, habrían que otorgar un consentimiento complementario. Y este consentimiento es de ida y vuelta, es decir, lo podemos revocar ad nutum. ¿Qué significa esto? Que no tenemos por qué explicar la causa por la cual retiramos nuestro consentimiento, ni de ello se puede derivar ninguna consecuencia perjudicial para el participante. Ahora bien, si decidimos abandonar un ensayo clínico, hay que tener en cuenta que esto no afecta a lo que ya hayamos avanzado en base al consentimiento originario. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que las muestras o los datos que hayamos obtenido durante un consentimiento en vigor pueden ser empleadas en análisis, no pueden ser empleadas en fechas posteriores a la revocación. Dicho esto, vamos al contenido de la información. Es básico, porque la información que tenemos que suministrar en investigación clínica es más intensa que la que tenemos que suministrar en asistencia sanitaria. Bueno, lógicamente el contenido de naturaleza de objetivos, beneficios, implicaciones y riesgos inconvenientes. Aquí, si bien es cierto que no aparece ni en el reglamento europeo ni en el nacional, creo que también sería extrapolable la teoría de los riesgos personalizados. De la misma manera que en asistencia sanitaria no basta con informar de los riesgos típicos, sino que los riesgos personalizados son objeto de información ad hoc. Pensemos, por ejemplo, en un paciente que es diabético, que tendremos que informar más allá de lo que indica el protocolo. Con mayor motivo lo deberíamos hacer en investigación clínica. Es decir, cualquier garantía jurisprudencial adicional que se vaya incorporando al acervo de las garantías de la asistencia es automáticamente y traslativamente aplicable al terreno de la investigación clínica, porque hay una regla general en materia de consentimiento. Todo aquello que sea requerible en consentimiento informado en asistencia, por definición, es también aplicable a la investigación clínica. La información también debe versar sobre los derechos y las garantías, informando de que te puedes negar a participar o abandonar en los términos que antes hemos visto, las condiciones, muy particularmente la duración, las alternativas al tratamiento. Esto también es muy interesante porque esto no está previsto expresamente en la asistencia y los jueces cada vez van más incorporando la necesidad de informar al paciente de las alternativas terapéuticas. Si yo no conozco la alternativa terapéutica, imaginemos un tratamiento más conservador, malamente puedo haber tomado una decisión consciente. Bueno, esto sí está afortunadamente incorporado al ámbito del ensayo clínico y finalmente los daños y los perjuicios. Los requisitos, tampoco me voy a detener en ello, claridad, comprensibilidad. La información debe ser clara, comprensible y completa y sobre todo verdadera. Y aquí la gente siempre le llama la atención. Bueno, verdadera significa que no cabe en ningún caso información placebo. Esto es aplicable a asistencia y a investigación clínica. Además, hay una garantía en tanto en cuanto la entrevista previa es el elemento sustancial que forma parte del ADN de la información con un miembro del equipo de investigación y por otra parte se debe conceder un periodo de reflexión para que el sujeto pueda tomar una decisión en relación a su participación en el ensayo. Bien, en el caso de que el ensayo recoja muestras biológicas, además hay una información adicional sobre cuál haya de ser el uso futuro de estas muestras, que podrán destruirse cuando finalice el ensayo o incorporarse a un biobanco. Aquí tenemos, no me voy a detener en ello, bueno, pues el anexo 8A, que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios establece como guía para la correcta elaboración de un modelo de hoja de información al paciente y de consentimiento informado. Bueno, aquí tenéis de alguna forma. Fijaros que de alguna forma también la agencia se preocupa de que el documento no sea ilegible, no debe exceder de 15 páginas e incluso nos dice que debe estar redactado en Arial o Times New Roman 11 puntos y con espacio interlineal de 1,5. Es decir, no creáis que da tiempo a incluir muchas prescripciones. Sí me gustaría destacar alguna de ellas.
en cuanto a la participación voluntaria, el sujeto o el participante debe conocer que su participación es voluntaria, el objeto del estudio, en el que debemos describir el estudio y definir el objeto sin utilizar tecnicismos, la descripción del estudio, y aquí me gustaría subrayar, pues que no se debe establecer un listado exhaustivo de criterios de inclusión o exclusión, sino una descripción sencilla del paciente. Yo siempre traigo aquí a colación una sentencia reciente en el ámbito anglosajón de un médico que proporciona al paciente información por la vía de entregarle una copia de un artículo del New England Journal of Medicine. Claro, efectivamente había mucha información, pero esa información por exceso no era comprensible para el paciente. Fármacos que se proponen administrar, procedimiento de asignación, y se debe decir que ni el médico ni el paciente sabrán cuál es el tratamiento que va a recibir si se trata de un estudio doble ciego. Fijaros que también se trata de alguna manera en estas recomendaciones de utilizar tecnicismos como doble ciego, aleatorización, para describirlos después. Bien, en cuanto a las actividades, aquí también lo tenéis, duración del estudio, número de visitas, exploraciones complementarias, calendario en forma de tabla, son de alguna forma también guías o directrices que nos proporciona la propia agencia. En cuanto a los riesgos y molestias a los que hacíamos al principio, referencia que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la corrección ética y metodológica del ensayo, hay que informar sobre si el fármaco que vamos a ensayar está o no autorizado y o comercializado. Y también hay que explicar cuál es la experiencia previa del fármaco o de los fármacos que van a ser objeto de estudio, sin no es necesario dar datos de estudios en animales si ya tenemos información suficiente en humanos y también enumerar los posibles eventos adversos. Tenemos que explicar también los posibles beneficios y además tenemos que decir de forma expresa que es posible que el voluntario no obtenga ningún beneficio para su salud. Esto da lugar a un amplio debate sobre cuál es el modo de reclutamiento de pacientes que difiere mucho, por poner un ejemplo de Estados Unidos, de sistemas europeos continentales. En aquellos países en los que no hay un sistema sanitario robusto, muchas veces el ensayo clínico es la única alternativa para obtener un tratamiento experimental porque no tengo la posibilidad de que esté bajo mi cobertura particular. En Europa, afortunadamente, en principio no tenemos esa restricción, pero es importante que advertamos al voluntario de que puede que no haya ningún beneficio para su salud. En todo caso, también es importante informar de que la obtención gratuita de la medicación, los resultados de las pruebas y el seguimiento no son considerados a estos efectos como un beneficio de participación del paciente, sin perjuicio, ya digo, de que para muchos pacientes en contextos de dificultoso acceso a la asistencia sanitaria, pues obviamente son tenidos muchas veces en cuenta. También los tratamientos alternativos y la protección de datos. Me encanta una mención, una directriz que dice la agencia, no es aceptable que este apartado supere la media página. Es decir, de alguna manera, fijaros que lo que se quiere es información comprensible para el paciente y no suministrarle folios y folios que hagan imposible esa información, ¿no? Bueno, aquí tenéis también la hoja de consentimiento con una serie de tics con la firma del participante, del investigador, en el caso de que no haya capacidad del representante legal y la firma también del investigador, ¿vale? Tenemos también aquí, un poco para que visualicéis cómo es esta documentación, pues las distintas particularidades que hay en relación pues, con pruebas genéticas o con cuestiones de otro orden en cuanto a la información derivada de la salud, ¿vale? Bien, dicha esta información, vamos ahora a comentar alguna especialidad del consentimiento. Una es en los ensayos por grupos. Cuando un ensayo clínico vaya a llevarse a cabo exclusivamente en España, en estos casos, será posible que se obtenga el consentimiento por medios simplificados. No podemos detener en ello, pero simplemente por lo menos que tengáis en mente que cuando hablemos de ensayos clínicos grupales, hay la posibilidad de simplificación en la recolección del ensayo. Muy particularmente también es una segunda excepción el ensayo clínico pediátrico. Fijaros que si ya un ensayo clínico supone una experimentación con un ser humano, que por tanto desde la perspectiva ética está sujeto a un debate y discusión relevante, no digamos cuando encima ese paciente es un menor de edad. Y en este sentido, en relación con los ensayos clínicos con menores, yo siempre explico el procedimiento, perdón, el consentimiento como una suerte de cofre que se abre con dos llaves. Eh, el menor de edad no puede consentir autónomamente someterse a un ensayo clínico. Tienes que tener 18 años para que seas participante y seas tú el único que decida la sujeción a un ensayo clínico. Ahora bien, esto no supone que simplemente los padres
puedan decidir que ese menor se someta a ensayo clínico. Porque además, si el menor tiene más de 12 años, se requerirá, pasa algo parecido a la interrupción voluntaria del embarazo, la concurrencia del doble consentimiento. Por tanto, cuando estemos ante un ensayo clínico pediátrico, si el menor tiene más de 12 años, se requiere el consentimiento del menor y el consentimiento de los propios padres. En otras palabras, los padres no pueden imponer un ensayo clínico pediátrico a una persona de más de 12 años. En cuanto a que firmen los padres, bueno, no es necesario que firmen los dos. Bastaría con que uno de los padres firmara con el consentimiento tácito del otro, que sería simplemente que no se opusiera. Estamos hablando de cuestiones de laboratorio, pero vamos a imaginar que se trata de un ensayo clínico en el que se trata de la única alternativa experimental para un paciente y que supera el análisis riesgo-beneficio. ¿Qué ocurre? Pongamos por caso que uno de los padres se opone. Si hubiera oposición de uno de los progenitores, vamos a imaginar un ensayo clínico pues con la vacuna del COVID y uno de los padres es antivacunas, por lo tanto, con mayor motivo se opone a que haya investigación en esta materia. Ahí decidiría la autoridad judicial, ¿vale? En el caso de que haya en el caso de que haya una oposición expresa de uno de los progenitores. Bien, la información tiene que ser adaptada al menor y hay una cuestión que yo siempre subrayo en el ensayo clínico tanto con menores como en el ensayo clínico con personas discapacitadas, que es el principio de necesidad singular. Es decir, para poder hacer un ensayo clínico pediátrico, y esto es muy importante tenerlo en consideración, tiene que estar o bien directamente relacionado con un problema de salud del menor, es decir, estamos tratando enfermedades pediátricas, o bien puede suceder que el ensayo clínico pediátrico no trate enfermedades pediátricas, pero es que solo lo podemos hacer con menores y solo podemos justificar su realización con menores para poder desarrollar el estudio clínico. Este sería el principio de necesidad singular, pues que se complementa con la necesidad de que en este caso el CEN esté especializado porque tiene que contar con un experto en pediatría. A mí la expresión no me gusta ni un pimiento. No, pues dígame usted un pediatra que es un experto en pediatría. ¿Eh? Me gustaría que dijera especialista en pediatría para evitar cualquier tipo de equívoco o haber recabado asesoramiento. También es una frase muy vaga bajo mi punto de vista sobre las cuestiones clínicas, éticas y psicosociales en el ámbito de la pediatría, en la parte 2 del informe, ¿no? Bueno, esto yo creo que desde la perspectiva normativa se podría ver mejor. Ensayo clínico con incapaces, bueno, exactamente lo mismo. Bien es cierto, os pongo ahí incapaces, que ahora la denominación correcta es la de personas con capacidad judicialmente modificada. Es decir, antes hablábamos de incapacitados, en el fondo viene a ser lo mismo, porque los incapacitados no se veían absolutamente privados de otorgar consentimiento. Es decir, la legislación anterior sí permitía a un incapacitado otorgar consentimiento, ahora se habla o se invierte la regla general. Se considera cualquier ser humano por definición capaz, salvo en aquello que lo modifique el juez. En cualquier caso, ya les llamemos incapacitados o con la nueva denominación personas con capacidad judicialmente modificada, si a juicio de la autoridad judicial, que será lo normal, no tienen capacidad suficiente para tomar una decisión por sí mismos, la otorgaría el representante legal, que es el curador. Antes se llamaba tutor, ahora sería el curador. Cuando hablamos de incapaces, es decir, personas que no pueden tomar decisiones al respecto, pero que sin embargo no tienen todavía una declaración judicial, las tomarían pues cualquier persona llegada por razones familiares o de hecho, y en todo caso, que esto a veces nos pasa desapercibido, en una buena práctica clínica sí sería necesario un checklist comprobar que no existen instrucciones previas. Porque yo como capaz puedo decir en mis instrucciones previas que en caso de que sobrevenidamente devenga incapaz y me tenga que someter a un ensayo clínico, puede que el supuesto sea de laboratorio, pero podría existir, pues el consentimiento me lo otorgue el tercero que yo haya particularmente designado. Por otra parte, con incapaces sucede algo parecido con lo que sucedía en el ensayo clínico pediátrico, porque el CIN tiene que estar especializado con expertos en cuestiones de pediatría, perdón, de geriatría. También rige aquí el principio de necesidad singular, es decir, o bien el ensayo clínico está relacionado con un problema de salud del voluntario, incapaz, o bien es que solo lo puede hacer con incapaces para justificar la realización del ensayo. Y por último tendríamos un artículo que es el ensayo clínico en situaciones de urgencia, que si le lee se le ponen uno los pelos de punta, que nunca ha llegado a ser aplicable. Claro, este es el paralelo a la asistencia sanitaria en situaciones de urgencia. Ya sabemos que cuando hay una situación de urgencia el consentimiento no es exigible. Pues bien, cuando hay una situación de urgencia, tampoco, y esto hay que interpretarlo muy restrictivamente, sería exigible el consentimiento para desarrollar
un ensayo clínico, claro. Tiene que ser una situación en la que haya un interés específico para la población y además lo justifiquen razones de necesidad en la administración del medicamento en investigación. Este artículo del Reglamento Europeo jamás ha llegado a ser aplicado, no requeriría consentimiento del voluntario, sino simplemente consulta de los allegados, y se llegó a plantear en la época del COVID. Vamos a imaginar, hubo voluntarios afortunadamente, pero vamos a imaginar que nadie se hubiera ofrecido como voluntario para ensayar un medicamento que previniera el virus del COVID, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de requisitos adicionales, tienen que concurrir todos ellos, la urgencia de la situación, por una afección súbita grave que haga peligrar la vida, un beneficio directo. Fijaros que en el ensayo clínico ordinario bastaría simplemente con que el beneficio supere el riesgo. Aquí tiene que quedar claro que el beneficio es directo. Por tanto, en esa relación o esa balanza riesgo-beneficio, en el ensayo clínico, tiene su lógica, sin consentimiento por razones de urgencia, el beneficio tiene que ser directo. Tiene que tener también la necesidad de un margen temporal para poder recabar, en su caso, el consentimiento del representante legal, tiene que estar relacionado con una enfermedad del sujeto de ensayo, tiene que representar un riesgo mínimo, con lo cual los ensayos clínicos altamente intervencionistas quedarían excluidos de esta opción y habría que pedir un consentimiento a posteriori una vez iniciado el ensayo. Bueno, os lo cuento aquí simplemente como situación excepcional de un supuesto que nadie se ha llegado o se ha atrevido a llevar a cabo. También podríamos hacer ensayos clínicos con mujeres embarazadas o que después del parto se encuentren en periodo de lactancia. En estos casos también hay restricciones porque tiene que haber beneficio directo o bien para la mujer, o bien para el embrión, o bien para el niño. Por tanto, también hay una necesidad singular, o bien también, o además, no se genera un beneficio directo, pero al menos contribuya a la consecución de resultados beneficios. Y por último, que siempre lo cuento, pues el gran olvidado, los ensayos clínicos con productos sanitarios. Esto estaba antes en la disposición adicional tercera del reglamento. Ahora el ensayo clínico con productos sanitarios tiene una regulación autónoma en sede del propio reglamento de productos sanitarios, que lo que hace es transponer el MDR, el Medical Device Regulation de 2017. Estamos pendientes todavía de la transposición del Real Decreto de Productos Sanitarios in vitro, también del mismo año. Bien, fundamentalmente, para no complicarnos, tened en cuenta que se remite a los principios éticos, metodológicos, intuitivos del propio Reglamento de Ensayos Clínicos del 2015. Aquí sí quería hacer una pequeña advertencia en el sentido de tener en cuenta que cualquier software es producto sanitario, es decir, el mítico proyecto piloto en el que empleo una app de monitorización para garantizar la adherencia terapéutica de un paciente a un medicamento, permitiendo su desinstitucionalización porque puede haber un seguimiento domiciliario, eso es un producto sanitario y por tanto tendría que estar sometido a la evaluación del CEIM. O, por ir más lejos, los sistemas de inteligencia artificial, vamos a imaginar que es de triaje, de retinopatía, de detección precoz de una determinada enfermedad, de mejora de la radiología en el ámbito del cáncer, el ensayo clínico, perdón, el tratamiento, prevención o diagnóstico de la IA es también producto sanitario y al ser la IA producto sanitario, jamás olvidemos que su escalabilidad está sujeta a la realización de un ensayo clínico. Hoy en día casi todo el mundo está utilizando IA en prevención, diagnóstico y tratamiento, pero bajo el paraguas de proyecto piloto, ¿vale? Porque no olvidemos, por tanto, que la IA es producto sanitario, de lo cual se derivan dos consecuencias. Primero, necesidad de ensayo clínico para su incorporación e implementación definitiva en el sistema. Y segundo, y más importante, se requiere un marcado CE, como sucede con los restantes productos sanitarios. No me voy a detener, por tanto, en el tema de los ensayos clínicos con productos sanitarios, pero es un tema que como generalmente se olvida, pues sí me gusta siempre destacar. Bueno, aquí tendríamos muchos elementos para el debate, no voy a entrar porque vamos a tener una mesa, y sí me gustaría hacer referencia en estos 10 minutos que me restan a los requisitos procedimentales, ¿no? Hay fundamentalmente tres actores: el CEIM, que tiene que emitir un dictamen favorable. Luego, posteriormente, os van a hablar del Comité Ético de Investigación con los Medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que tiene que autorizar. Por tanto, quedaros con que tiene que haber dictamen favorable del CEIM, autorización de la agencia y conformidad del centro sanitario en el que se desarrolle el ensayo clínico. En los ensayos clínicos en el que el promotor o el investigador pertenezca al centro,
que es un supuesto de investigación no comercial, pues se requeriría la dirección expresa del centro participante. Bien, esto nos lleva, de alguna forma, pues aquí tenéis un pequeño esquema que no me puedo detener, ¿no? De cómo funcionaría el procedimiento o circuito de los ensayos clínicos a el contrato de ensayo clínico respecto del cual os quiero dar tres grandes pinceladas sin perjuicio de que luego Galo lo va a desarrollar en su ponencia. Bien, un contrato de ensayo clínico, por definición, tiene como mínimo siempre dos partes, el promotor y el centro sanitario, ¿vale? El promotor es, en principio, el laboratorio, aunque en la investigación clínica no comercial, como hemos dicho, podría ser pues, un investigador a título particular, un grupo de investigación, la universidad, una organización de pacientes. Pero vamos al supuesto ordinario. El promotor, en inglés sponsor, es el laboratorio. El centro sanitario es la institución donde se desarrolla el ensayo clínico. Hay un tercer elemento que puede concurrir o no, que es la entidad gestora de la investigación del centro sanitario. ¿Qué ocurría tradicionalmente? Bueno, pues que si firmamos el contrato de ensayo clínico con el centro sanitario, el importe que paga el laboratorio por desarrollar el ensayo va directamente a la caja común de la administración pública respectiva y no revierte, por tanto, en sanidad. Por eso, todos los hospitales, la mayor parte de los hospitales, tienen una entidad gestora del dinero de los ensayos, que en nuestro caso es el IDIVAL. No es, por tanto, parte del contrato, y esto nunca me canso de hacer evangelización al respecto, el IP. El IP firma el contrato, pero no es parte del contrato. Esto sucedía pues hace 30 años, cuando el laboratorio se lo guisaba y se lo comía con el IP. Y vamos a imaginar que hacía un ensayo clínico de 1 millón de euros y el 1 millón de euros iba al bolsillo del IP. Ahora no va así. Ahora el importe del contrato del ensayo, vía delegación, va, en nuestro caso, al IDIVAL. Y es el IDIVAL el que, en su caso, remunerará o compensará al IP y al equipo investigador. ¿Vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. El IP asume derechos y obligaciones, pero no es parte contractual estricto sensu. En principio, os decía al comienzo de mi intervención que hay un modelo único de contrato de ensayo clínico según el reglamento. Sin embargo, la práctica no se ha desarrollado y, como decía John Lennon, la vida es lo que sucede mientras hacemos planes. Bueno, pues entonces hemos decidido aquí en Cantabria tirar para adelante y ya en el año 2016 tenemos un modelo de contrato único. Cualquier ensayo clínico que se pueda llegar a efectuar al margen de este modelo es un contrato clínico irregular, y el profesional que intervenga en este contrato o que participe en un ensayo clínico al margen de este contrato está incurriendo en responsabilidad disciplinaria. Esto lo digo claramente para evitar cualquier tipo de equívoco al respecto. Bien, el modelo de contrato de ensayo clínico está a una orden de la Consejería de Sanidad, no me voy a detener en ella porque lo explicará Galo. En principio hay que pagar 1.500 euros de tasa por costes de gestión, aunque, bueno, pues aquí hay alguna excepción, por ejemplo, cuando sea investigación clínica no comercial. Pero esta es la diapositiva fundamental, los costes de realización del ensayo. Bien, en todo ensayo hay unos costes indirectos. Estamos poniendo la luz, estamos poniendo los celadores, estamos poniendo el edificio. Estos costes indirectos son del hospital, pero como os decía antes, el Instituto de Investigación del hospital actúa como entidad delegada. Estos costes indirectos, también llamados overheads, van siempre al IDIVAL. ¿De acuerdo? Van al IDIVAL, que se queda con ellos, en nombre y representación del hospital. El IDIVAL luego lo revierte y, gracias a estos costes, pues puede sacar ayudas a la investigación. Por tanto, si un ensayo clínico cuesta 100 euros, 30 van al IDIVAL, a la entidad gestora. Nos quedan 70. De los 70 restantes, 35%, 35 euros, irían a la bolsa que tiene el grupo de investigación. ¿De acuerdo? Para pagar congresos, productos sanitarios, material, lo que fuera. Y el otro 35% ya serían remuneraciones directas. Hay personas, y yo creo que es bueno que se sepa, pues que pueden cobrar al año 150.000 euros solo de ensayos clínicos, 200.000 euros solo de ensayos clínicos. Pero tengamos en cuenta que gracias a eso, Ilinival ha cobrado 60.000. Es decir, es un sistema win-win, porque el investigador gana, pero no olvidemos que, como si fuera un sistema Robin Hood, el 30% revierte en el sector público. Bien, la compensación para el grupo, para actividades, es del 35% y la compensación a bolsillo del 35%. Pero es posible, y de hecho hay investigadores que así lo hacen, renunciar a la compensación económica y ese segundo 35% colocarlo en el fomento de la actividad investigadora
para todo el grupo, ¿vale? Aquí, bueno, pues con Galo tuvimos la oportunidad de presentar en el Congreso Nacional de Hospitales, pues un poco la diferencia espectacular que ha habido de cómo funcionaba antes, en el que el dinero iba al bolsillo del investigador, con lo cual el investigador en esa época actuaba a título propio, mientras que ahora el investigador está actuando por cuenta ajena, en tanto en cuanto personal de IVA, ¿no? Aquí yo creo que en este gráfico se ve de alguna manera pues, cuál es la diferencia, ¿no? Bien, no me voy a detener en la compensación del equipo investigador, ni los costes directos extraordinarios. Sí que tengáis en cuenta que había una tasa, que ahora ya está unificada. Y voy a acabar mi intervención, porque no quiero robar tiempo a la siguiente ponente, con el tema de la responsabilidad. Bien, esto hace referencia, por un lado, a la indemnización y por otra parte al seguro. Cuando estamos ante ensayo clínico normal y corriente, ordinario, hay que aportar un seguro que cubra los eventuales daños. Si es un ensayo clínico no comercial, bueno, no te pido un seguro desde el minuto uno, sino que el seguro lo puedes presentar en el caso de que ya hayas obtenido el dictamen del CEIN, con lo cual en ese ínterin no están corriendo costes de financiación. Simplemente tendrías que presentar el presupuesto, la petición que has hecho de seguro o garantía financiera. No tiene por qué ser necesariamente un seguro, podría ser un aval, un seguro de caución o cualquier otro tipo de garantía jurídica. Y por último, tenemos los ensayos clínicos de bajo nivel de intervención, que eran estos a los que se referían los ensayos clínicos sin necesidad de consentimiento, en los que no es necesario un seguro ad hoc, porque se entiende que el seguro general que ya tiene el Servicio Cántabro de Salud, tanto de responsabilidad profesional como colectivo, abarca el ensayo clínico, insisto, de bajo nivel de intervención, con lo cual las posibilidades de daños a los pacientes se entienden mucho menores. Hay que garantizar en estos seguros un importe mínimo de 250.000 euros por voluntario y un máximo de 2,5 millones por ensayo clínico y anualidad. Bien, ¿cómo funciona la responsabilidad? Pues los daños en los ensayos clínicos pasan como los daños que suceden en la asistencia sanitaria. Nunca se sabe realmente cuál es la causa raíz del perjuicio que se origina al paciente. Por eso tenemos que actuar con presunciones y muchas veces pues, son los dictámenes periciales los que de alguna manera proporcionan luz al respecto. Si el daño se produce en el primer año de la realización, en el año siguiente de la realización del tratamiento, se presume que ha sido consecuencia del ensayo. Es decir, si un ensayo finaliza el 1 de enero de 2025 y durante ese año 2025 es cuando me sobreviene un daño, puede suceder que esté vinculado al ensayo o no, nunca lo sabremos. Pero se presume que está vinculado al ensayo, salvo que pruebe que no lo es. Por tanto, lo que hay es una inversión de la carga de la prueba. Por el contrario, superado este periodo del primer año, aquí tendré que probar que efectivamente fue el ensayo el que me produjo el perjuicio en cada caso. En el supuesto de que haya necesidad de indemnización, habrá que indemnizar lógicamente el menoscabo y los perjuicios económicos que genere el mismo. Y por último, y ya finalizo, aunque esto lo va a comentar también la siguiente ponente, tengamos en cuenta la importancia de los comités de ética de investigación con los medicamentos y simplemente quería hacer una pequeña reflexión al respecto, en el sentido de que muchas veces los comités de ética de investigación con los medicamentos probablemente estén llevando a cabo tareas que no se corresponden. Los comités de ética de investigación con medicamentos, CEIN como tales, en principio responderían a la necesidad de realizar un ensayo clínico con medicamento y con producto sanitario. Pero cuando estemos en presencia de investigación no clínica, de investigación con medicamentos, el dictamen ya no le corresponde al CEIM, con esa M minúscula final. El dictamen le corresponde al Comité de Ética de la Investigación. Es decir, el CEIM es de alguna forma un actor, es como Superman y Clark Kent, ¿eh? De Superman con capa, y cuando tiene que hacer un dictamen en relación con la investigación no farmacológica, investigación sin medicamentos, sería CIA secas. Y una última reflexión final al respecto, en el sentido de que también los CEIM, probablemente por la existencia de otros comités éticos, en muchos casos están asumiendo dictámenes de proyectos en los cuales simplemente hay datos clínicos, pero que no se llevan a cabo con medicamentos o productos sanitarios. Por eso simplemente adelantar que este tipo de proyectos en los que haya datos de los pacientes, pero no estemos en presencia de un medicamento o de un producto sanitario, la evaluación de la confidencialidad en materia de protección de datos va a ser desarrollada por un comité de datos específico, una vez apruebe, esperemos que en el primer trimestre del año 2026, la Ley de Salud Digital de Cantabria, que en este caso, al igual que Galicia, tendría, por tanto, un comité de datos para aquellos proyectos de investigación
de naturaleza no clínica, pero en los que, sin embargo, sí se jueguen con datos de los pacientes. Por tanto, y por acabar, finalmente, tengamos en cuenta que en el ámbito de los comités, y yo creo que así se la dejo votando al siguiente ponente, a Covadonga, tenemos que distinguir tres grandes planos. Por un lado, los comités de ética de la investigación, ya sea con medicamentos o sin medicamentos, los comités asistenciales, que esos hay, o debiera haber al menos uno por hospital, en estos momentos hay uno en Valdecilla acreditado, hay otro en Sierra Llana, pendiente de acreditar, y no existe en Laredo ni en atención primaria, por lo menos formalmente constituidos. Por tanto, no confundamos comités de ética de la investigación con comités de ética asistencial. Y por encima de todos ellos, de alguna forma para hacer grab up al sistema, estaría el Comité de Bioética de Cantabria, que ya no se circunscribiría a casos concretos, como los comités de ética asistencial o como los comités de bioética, sino que se circunscribiría a aspectos de carácter general y abstracto. Bien, con esto finalizaría mi intervención. Perdón por los fallos técnicos y fundamentalmente quería acabar como empezaba con una idea fundamental. La investigación clínica permite una mejor asistencia sanitaria. Está demostrada la relación bidireccional entre asistencia e investigación. Y me gustaría sobre todo lanzar un mensaje. Veo, aprovechando particularmente que está aquí Blanca, a la que se debe buena parte del desarrollo de la investigación clínica en nuestra comunidad autónoma, en el sentido de huir de la fragmentación, que es la tendencia centrípeta que en algunos casos encontramos. Si nos fijamos, toda la normativa apuesta claramente por la homogenización del contrato, del comité, de la tasa. No caigamos ahora en la tentación de los reinos de taifas por especialidades, porque sin duda supondría un importante paso atrás en lo que es el ámbito normativo de la investigación clínica. Esto es lo que quería de alguna forma compartir con todos vosotros. Muchísimas gracias, Joaquín. Es súper interesante y yo creo que has dado muchos tips, muchos puntos ahí que darán pie a un buen debate el jueves, que seguro que va a ser súper interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Lo mismo. Hasta luego. No sé si Covadonga está conectada por ahí. Sí, estoy aquí. Hola, Covadonga, que no te había visto. Buenas tardes. Muchas gracias por conectarte. Esta tarde a las 4 Galo ya hizo tu presentación, ¿vale? Les recuerdo que a los alumnos que eres la secretaria del Comité de Ética de Investigación con Medicamentos de Cantabria y que, bueno, esta tarde nos vas a hablar de un tema súper importante que está claramente recogido en las normas de buena práctica clínica, no solamente en esta enmienda, la R3, sino que desde el principio ha estado contemplada como uno de los agentes críticos, ¿no?, en el campo de los ensayos clínicos. Así que te doy paso y Vale. yo, ¿vale? Pues nada, bueno, a mí me tocó, como ha dicho Blanca, hablar sobre los aspectos éticos de la investigación y un poco del Comité de Ética de Investigación con Medicamentos, donde efectivamente pues, soy la secretaria técnica. Daremos unas pinceladas a las responsabilidades, a la composición del CIMCA, a los procedimientos y a nuestro sistema de registros. Bueno, antes de hablar de los comités de ética, creo necesario hacer un poco hincapié en el nacimiento de la bioética como disciplina y haciendo una alusión, bueno, pues a los antecedentes históricos, sería de cómo nace esta disciplina de la bioética. En 1947, pues el Código de Nuremberg, ¿no?, que hubo un primer consenso internacional sobre la investigación biomédica tras esa experimentación que realizaron los nazis con seres humanos en la Segunda Guerra Mundial. El siguiente hito histórico a destacar pues, sería en 1961 la catástrofe de la talidomida, donde se le dio a mujeres embarazadas, se le prescribió un medicamento que para las náuseas y para el insomnio, ¿no?, que produjo efectos teratogénicos en los bebés, y se replantea ahí pues, los procedimientos de investigación y de control de fármacos a raíz de este caso tan destacado. En 1964, muy importante, la Declaración de Helsinki, ¿vale?, que posteriormente pues, hay actualizaciones, donde hubo un consenso por parte de la Asociación Médica Mundial y estableció directrices sobre la ética de investigación médica en humanos. Hizo una separación entre lo que sería la experimentación con fines terapéuticos y sin fines terapéuticos.
haremos un poco de mención a lo largo de la presentación sobre esta declaración tan importante. Y el siguiente hito sería en 1970 el nacimiento de ese término de bioética, ¿vale? A raíz de esa publicación del libro Bioethics Bridge to the Future. ¿Y qué pasó? El siguiente, digamos, destacable, el caso Tuskegee, ¿no? Donde en Estados Unidos a hombres afroamericanos que tenían la sífilis no se le dio el tratamiento que ya sabían que funcionaba, por un poco por ver cuál sería esa progresión natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, a raíz de esto, en 1979, se publica el informe Belmont por parte de la Comisión Nacional de la Protección de los Sujetos Humanos en Investigación Biomédica, y se hizo ahí esa primer mención de los principios de la bioética, el respeto de las personas, posteriormente denominado principio de autonomía, el de beneficencia, el de hacer ese bien, y el de justicia, esa equidad, y posteriormente se añadió un cuarto principio de bioética, el de no maleficencia, el primum non nocere, de lo primero no harás daño, ¿no? Entonces, a raíz de todos estos acontecimientos históricos, surge pues una doble vertiente, ¿no? Por un lado, optimismo respecto a esos avances en la medicina y en la investigación, que parece ser que pues, nos dan efectivamente pues, muchas cosas buenas, y por otro lado ese otro miedo a ese afán desmedido en la investigación y de realizarse la investigación de manera incorrecta, pues como el caso de Tuskegee, ¿no? o esos experimentos que realizaron los nazis, ¿no? Entonces, así nace la bioética, pues para dar respuesta a esto, precisamente, a todo lo técnicamente posible realizar es éticamente aceptable, ¿no? Entonces, a raíz de esto, se establecen una serie de requisitos éticos en la investigación clínica, ¿no? La investigación médica se debe llevar a cabo cumpliendo unos requisitos éticos muy estrictos, especialmente, sobre todo, en la investigación clínica, ¿vale? Que va a utilizar a seres humanos, ya sean enfermos o no, utilizándolos como un medio para alcanzar los objetivos del ensayo y verificar que efectivamente la hipótesis que estamos planteando es correcta. Esto puede suponer un riesgo o una explotación para los sujetos participantes en aras de un bien general, y es, por tanto, nuestra obligación como comité, ¿vale?, tratarles y como investigadores con respeto y minimizar tanto los riesgos y perjuicios que pudieran exponerse. ¿Cuáles son estos 7 requisitos de la investigación biomédica? El valor, ¿vale? El valor está íntimamente relacionado con cuál es la hipótesis y los objetivos de nuestro proyecto. Es decir, realizar este estudio implica que va a suponer conocimientos nuevos en la medicina, ¿vale? Que además estos sean relevantes, buscamos que sean relevantes, y que además tengan una aplicabilidad directa luego en el día a día. Es decir, no que lo estudiemos, hagamos un estudio de investigación que luego no nos sirva para nada, no vaya a aportar nada nuevo. Hay que evitar hacer estudios que simplemente es reiteración de lo que ya sabemos, ¿no? El siguiente punto a tener en cuenta sería validez. La validez estaría relacionada con el diseño y el desarrollo de la investigación, es decir, tiene que haber un buen planteamiento de cómo se va a realizar y cómo se va a llevar a cabo toda la investigación, porque si al final nosotros no hacemos un estudio de investigación riguroso y bien hecho, va a dar unos resultados que luego a lo mejor cambien nuestra práctica clínica y no estén bien hechos, por lo tanto, pues éticamente, efectivamente, no es correcto, ¿no? Lo siguiente sería una selección equitativa de los participantes. A la hora de identificar y seleccionar a los participantes, pues seguir unos criterios de estricta equidad. Muy importante aquí estos criterios de inclusión y exclusión que establecemos en los protocolos de investigación. Hacer una selección adecuada de los sujetos en función de la hipótesis que nosotros nos hemos planteado, ¿vale? Y luego, pues bueno, efectivamente, si ese estudio de investigación implica que vaya a haber beneficios para los posibles participantes, pues bueno, tener en cuenta equidad a la hora de poder ser elegidos para participar en esos estudios de investigación, y tener en cuenta, pues, todos los estamentos de la sociedad, ¿no? La siguiente sería una proporción favorable entre riesgo y beneficio.
Ya sabemos que la investigación en sí es incertidumbre. No existe investigación con un riesgo cero, pero tener en cuenta, intentar maximizar siempre el beneficio, ese principio de beneficencia, y tener en cuenta ese principio de no maleficencia y no causar el daño, no dañar. Una evaluación independiente, este requisito sirve tanto para los investigadores como para el comité, ¿vale? Evitar conflictos de intereses, ya que esto puede influir en esa elección de las preguntas, de los métodos de investigación que nos vamos a realizar, y luego nosotros como comité, muy importante, hacer una evaluación totalmente independiente sin importarnos ni las personas que lo realizan ni cómo nos afectará el día a día, nada, una evaluación totalmente independiente. Bueno, de hecho, más adelante lo comentaré, ¿no? Pero cuando uno de los miembros del comité participa en un estudio de investigación, no puede formar parte de su propia evaluación, ¿vale? No puede formar parte de su propio certificado de aprobación de su proyecto. El consentimiento informado, pues que todo participante de estudio deberá hacerlo de manera voluntaria y libre, acordándonos de ese principio de autonomía, teniendo conocimiento pues, de los objetivos, del beneficio, de las alternativas terapéuticas y de cuáles son los riesgos existentes de participar, todos esos derechos que se le establecen pues en el Reglamento Europeo, el 676/2016, y bueno, tampoco me voy a explayar mucho en el consentimiento informado porque nos ha enseñado un montón ya Joaquín justo en la anterior. Y por último, el respeto a los sujetos participantes, ¿vale? La firma de un consentimiento para formar parte de un estudio de investigación no es el final de nuestro compromiso con los participantes, sino que digamos que sería ese principio, ¿vale? Que tienen acordarnos de que tienen ese derecho de revocar, ¿vale? De dejar de participar en el estudio, que como investigadores tenemos la obligación de hacer un adecuado uso de sus datos, una trazabilidad adecuada, ¿vale? Nos comprometemos con nuestros participantes. Bueno, pasaríamos ya a hablar un poco de los comités de ética de investigación en general, pues bueno, que ya hemos hablado de que esa investigación con seres humanos es necesaria para el avance de la medicina, o sea, no es algo que debemos de dejar de lado, ¿no? Que es importante para el crecimiento de la sociedad, la investigación, por supuesto, pero que tiene que estar sujeta a normas éticas que sirvan para promover el respeto a todas las personas, proteger su salud y sus derechos. Y la Declaración de Helsinki establece que todo proyecto o método de estudio de investigación con seres humanos tiene que estar descrito en un protocolo. Y ese protocolo debe de evaluarse previamente por parte de un comité. Es decir, antes de plantearnos realizar un estudio de investigación, tenemos que haber enviado a un comité de ética para que nos lo apruebe antes de realizarlo, ¿vale? Esto viene en la Declaración de Helsinki y viene también en la normativa que nos afecta, la Ley 14/2007, ¿vale? De investigación biomédica. ¿Cuál sería el marco normativo de los comités de ética? Pues bueno, vamos a ver que es muy amplio, ¿no? Tendríamos esa primera ley 14/2007 que habla de la investigación biomédica en general. Tenemos donde hacía una mención antes de lo que los comités de ética de investigación con comité de ética de investigación y comité de ética de investigación con medicamentos y productos sanitarios antes se denominaban comités de ética de investigación clínica, que posteriormente se han reformulado, ¿vale? La siguiente normativa pues, sería el Real Decreto 1090/2015, ¿vale? Que regula los ensayos clínicos con medicamentos, los comités de ética de investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos, el Reglamento Europeo 536/2014, por el que se publicó en España ese Real Decreto 1090/2015, ¿vale? Hablaremos un poquito más adelante de él porque nos afecta mucho a nivel cómo hemos pasado ahora a evaluar los ensayos clínicos. El Real Decreto 957/2020, muy importante porque a raíz de él se estableció ese dictamen único vinculante y a nivel nacional para los estudios observacionales con medicamentos. El Real Decreto 1716/2011, también muy importante en relación con los biobancos, ¿vale? Y su normativa. El Reglamento Europeo 2016/679 y nuestra normativa a nivel nacional, la Ley Orgánica 3/2018, el Reglamento 2025/327, ¿vale? De ese espacio europeo de datos en salud que, bueno, se está implantando por ahora. No me voy a meter mucho más con él, ¿no? Entonces, aquí hace el Real Decreto 1090/2015 una distinción entre qué es un comité de ética de investigación, un CEI y un CEIM.
Ya ha hablado, Joaquín con esto, ¿vale? En relación a esa separación que hay sobre estas dos figuras, ¿vale? Que son diferentes. Por un lado, tendríamos ese comité de ética de investigación, que se trata de un órgano independiente de composición multidisciplinar, cuya finalidad principal ya hemos visto que es velar por esa protección de los derechos, seguridad y bienestar de los participantes, y además ofrece una garantía pública de toda esa documentación del estudio de investigación, ¿vale? Con el punto de vista de personas legas, en particular pues, pacientes y asociaciones de pacientes. ¿Qué es un CEIM con medicamentos y productos sanitarios? Pues es ese comité de ética de investigación que además se encuentra acreditado para dar ese visto bueno, ¿vale? Ese dictamen sobre estudios que tengan medicamentos y que tengan productos sanitarios, ¿vale? Entonces, tenemos dos tipos de comité de ética de investigación y comité de ética de investigación con medicamentos y productos sanitarios. ¿Cuál sería la composición de los comités de ética? Bueno, pues el Real Decreto 1090/2015, su artículo 15, establece una serie de requisitos mínimos, ¿vale? Que tienen que tener todos. Pues un mínimo de 10 miembros, al menos uno de los cuales debe de ser un miembro lego, ¿vale? Ajeno a investigación y asistencia clínica. Luego, dentro de las profesiones sanitarias, establecen la obligación de que haya pues, médicos, obviamente, y que uno de ellos tiene que ser obligatoriamente farmacólogo, ¿vale? Luego, un farmacéutico de hospital, un farmacéutico de atención primaria y un diplomado graduado en enfermería. Que debe haber una presencia equilibrada entre mujeres y hombres, salvo, bueno, por razones fundadas y objetivas. Y dentro de los profesionales no sanitarios, muy importante y destacable, que tiene que haber uno de sus miembros, tiene que ser un licenciado o graduado en Derecho, ¿vale? Y al menos uno de todos los miembros, que no tiene por qué ser, puede ser no sanitario o sanitario, tiene que tener una formación acreditada en bioética, ¿vale? La composición así del comité, siguiendo todos estos perfiles, lo que tiene que hacer es asegurar la independencia en sus decisiones, así como su competencia y experiencia en aspectos metodológicos, éticos y legales en farmacología, en metodología de la investigación, en práctica clínica asistencial, tanto hospitalaria como extrahospitalaria. Y digamos que en cómo está organizado, pues hablan de una presidencia, de una vicepresidencia y de una secretaría técnica, que la presidencia ostenta la representación del comité, que su titular será elegido por los vocales, ¿vale? De la forma en la que se establezcan sus PNTs, que posteriormente hablaremos de ellos, y la vicepresidencia lo mismo. En cuanto a la jefatura de la secretaría técnica, hace referencia a este artículo 15 del Real Decreto 1090/2015 al 14.3a, ¿vale? Que lo que dice es que tiene que ser una persona que tenga conocimientos en medicina, en farmacología, en metodología de la investigación, etc. Luego, que todos los miembros tienen un voto igual, ¿vale? Excepto la persona titular de la Secretaría Técnica, que lo que tiene es voz, pero no tiene voto a la hora de realizar las evaluaciones. Luego habla de que los CEIM deben de asegurar un sistema de renovación de los miembros, ¿vale? En nuestro caso estamos pendientes de la aprobación de un decreto para regular los comités de ética y cómo se van a autorizar aquí por parte de la Autoridad Sanitaria de la Consejería de Salud, y se hablaba de una renovación cada vez que se tenga que hacer esa acreditación de nuevo por parte de los comités, que sería pues cada 4 años hacer una renovación parcial por parte de sus miembros. Y luego habla de las incompatibilidades, que obviamente pertenecer a un comité de ética de investigación implica que no puedes tener ningún tipo de interés derivado de la fabricación y la venta de medicamentos o de productos sanitarios, ¿vale? Y garantizar, evidentemente, la confidencialidad en las reuniones. En cuanto ¿cuáles serían las funciones del comité? Bueno, ya hemos hecho hincapié en esa definición, ¿no? Que lo que tienen que hacer los comités es velar por la seguridad y por el bienestar de los sujetos que participen o sean potencialmente participantes en un ensayo clínico, en un estudio observacional o en un proyecto de investigación, procurando la salvaguarda de su integridad tanto física como mental, su intimidad, la protección de sus datos, y que se preserven con exactitud esos resultados de ese estudio de investigación, asegurando que se cumpla toda la normativa aplicable, incluida en nuestro caso pues esas normas de buenas prácticas clínicas, y emitiendo su preceptivo dictamen, recordemos, antes de realizar el estudio, y que se hayan considerado todos los aspectos metodológicos, éticos y legales de los estudios.
Bueno, la Ley 14/2007 establece una serie de principios y garantías, que voy a pasar un poco por encima, pero bueno, hace referencia a tener en cuenta la protección y la dignidad de la identidad de los participantes, la prevalencia en el bienestar individual, las garantías de confidencialidad, la libertad de investigación, un informe favorable previo, el principio de precaución y esa evaluación obligatoria, ¿vale? Resalta mucho esa importancia de pasar por parte de un comité antes de iniciar un estudio. ¿Cuáles serían las funciones del Comité de Ética de Investigación con Medicamentos de Cantabria? Que, por cierto, no he dicho que es un órgano colegiado adscrito a la Dirección General de Planificación, ¿vale?, de la Consejería de Salud. Bueno, pues las funciones de nuestro comité, que tiene una doble acreditación, ¿vale? Está acreditado como CEI y como CEIM. Por lo tanto, tendría, por un lado, las funciones que establece el artículo 12 de la Ley 14/2007, ¿vale?, donde dice que el comité deberá de evaluar la cualificación del investigador principal y del equipo de investigador, así como la factibilidad del proyecto, de la importancia de que os solicitemos pues, un listado de los investigadores y todos sus currículums vitae, sus certificados, pues de buena práctica clínica para asegurar la idoneidad del investigador en el estudio. Pondera los aspectos metodológicos, éticos y legales, valora que se cumpla toda la normativa, que la metodología de la investigación esté correcta. Recordemos esos 7 requisitos que hablábamos para evaluar un estudio y que cumpla con la bioética al realizarse, ¿vale? Ponderar ese balance de riesgos-beneficios anticipados dimanantes del estudio, velar por los procedimientos que permitan asegurar una trazabilidad, tanto de las muestras como de los datos, ¿vale? Es una cosa que solemos hacer mucho hincapié en la trazabilidad de las muestras, trazabilidad de los datos. Informar previa evaluación del proyecto de investigación, que ya lo he dicho en varias ocasiones, desarrollar códigos de buenas prácticas clínicas, coordinar su actividad con otros comités. Después hablaremos un poco, bueno, de esa mención que ya he hecho, ¿vale?, del Real Decreto 957/2020, donde se estableció que en los estudios observacionales con medicamentos sería válido que el dictamen de un único comité de investigación con medicamentos a nivel nacional, ¿vale? Es decir, que si en Málaga han valorado un estudio observacional con medicamentos, ese dictamen nosotros, como Comité de Ética de Investigación con Medicamentos en Cantabria, nos es válido, lo aceptamos. Lo único que vamos a pedir que nos enviéis la documentación y que la adaptemos a los datos locales. ¿Qué significa adaptarlo a datos locales? Bueno, pues que en la hoja de información al paciente con el consentimiento informado tiene que haber datos de carácter local para que el participante, en caso de que quiera hacer un derecho de revocación o tenga dudas en ese estudio de investigación que se está llevando a cabo, tenga a una persona de referencia a la que pueda llamar. Básicamente esas son las dos cosas lo único que evaluamos, que nos paséis todo el estudio con el certificado de ha sido aprobado por otro comité y nosotros solo evaluamos que los investigadores de aquí estén enlistados y que efectivamente esté adaptado la hoja de información al paciente de consentimiento informado a nuestros datos y tengan con quien ponerse en contacto en caso de dudas. Y bueno, por último habla el artículo 12 de velar por la confidencialidad y ejercer otras contrafunciones que pudiera asignar la normativa de desarrollo. Y aquí, pues, en desarrollo, ¿qué ha habido? Pues el Real Decreto 1090/2015, con ese reglamento europeo al que he hecho mención antes, del 536/2014, ¿vale? Respecto a los ensayos clínicos, que serían esas funciones que tenemos pues, para hacer esa valoración inicial, para hacer esa evaluación de las modificaciones sustanciales y el seguimiento, también muy importante, de los ensayos clínicos. Luego, hago aquí referencia al artículo 15 del Real Decreto 1716/2017, porque el biobanco de Valdecilla, la normativa de este Real Decreto lo que establece es que los biobancos tienen que tener un doble comité, ¿vale? Un comité de ética y un comité científico. Esto quiere decir que todo tipo de solicitudes de accesos a datos, a muestras o creación de colecciones se solicita al biobanco y esta solicitud pasa por nuestro comité, porque somos su comité de ética, y por su comité científico. Y con ese doble check daría paso al acceso pues, a esos datos, a esas muestras o a esa creación de esa colección, ¿vale? Y por otro lado, pues ya esa referencia al Real Decreto 957/2020 que os he hecho referencia respecto a los estudios observacionales, ¿no?
Un poco el funcionamiento interno, cómo funciona nuestro comité. Bueno, pues en el sistema de registro depende de cada tipo de estudio, ¿no? En los ensayos clínicos con medicamentos, desde el 31 de enero del 2025 finalizó un plazo para la transición de aquellos ensayos clínicos que estaban antes previamente en una plataforma de la Agencia Europea, Agencia Española con Medicamentos y Productos Sanitarios, ¿vale? Tenía su propia plataforma para evaluar los ensayos clínicos y se ha convertido ya obligatorio, ¿no? A raíz de la aprobación del reglamento del 2014, pasar todos aquellos ensayos clínicos con medicamentos a la European Clinical Trial Information Systems, la plataforma CETIS, ¿vale? Creada a raíz de esa aprobación de ese reglamento, único canal actualmente para presentar y supervisar los ensayos clínicos a todo el nivel de la Unión Europea, y que lo que hace es unifica la información y simplifica el proceso de presentación de las solicitudes de ensayos clínicos, facilitando una evaluación coordinada entre los Estados miembros y mejorando así la transparencia, ¿vale? Se crea a raíz de este reglamento esa figura de RMS, el Reporting Member States, que sería el Estado miembro notificante, donde los ensayos clínicos sabemos que están divididos en dos, ¿no? Según el reglamento, sería la parte 1 y la parte 2. Y la parte 1, a raíz de esta aprobación de este reglamento, el RMS sería ese Estado miembro, que es el miembro notificante, el que haría el dictamen de la parte 1, y el resto de Estados miembros, que seríamos ese Member State Concern, el MSC, digamos que nos fiaríamos de ese dictamen que se realiza de la parte 1 y únicamente haríamos esa parte 2 que nos corresponde a cada uno en nuestro Estado miembro, ¿vale? Si bien es cierto que, bueno, que el RMS lo que tiene que hacer es elaborar un DAR, ¿vale? Elaborar un informe que lo pone a disposición de todos los Estados miembros en CETIS, donde se le pueden ir haciendo solicitudes los distintos Estados miembros, pues los tenemos que leer para valorar si queremos pedir aclaraciones, y es el Estado miembro notificante el que decide si la solicita o no la solicita. Pero de esta forma simplificamos un poco, porque digamos que esa parte 1 pues la valora un único Estado miembro, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería ahora mismo en los registros de ensayos clínicos? Pues habría 3, ¿no? El registro español de ensayos clínicos, el registro europeo y el CETIS, ¿vale? Respecto al resto de estudios de investigación que se evalúan por parte de nuestros comités, pues las solicitudes se presentan al IDIVAL mediante un correo electrónico, ¿vale? Se codifica y se archiva en la base de datos del mismo para su posterior envío, pues, a los miembros de cara a la evaluación. Este sistema del correo del IDIVAL estamos pues, valorando pues, los miembros del comité y, bueno, Galo, intentar hacer una modificación respecto a cómo se presentan las solicitudes, ¿vale? Para que sea una cosa un poco más sencilla a través de la página web. Pero bueno, espero que sea pronto. En cuanto a lo que os refería, os decía antes, os hice un pequeño hincapié sobre los PNTs, que serían los procedimientos normalizados de trabajo. Si bien es cierto que os he estado dando pues, pinceladas un poco de la normativa y de los requisitos que se establecían por parte de la misma respecto a cómo, pues, a su composición, a cuáles son los miembros, cuáles son sus funciones, es cierto que el Real Decreto 1090/2015 abre la puerta a que sean los propios comités los que aprueben sus propios procedimientos normalizados de trabajo, ¿no? Para establecer cuáles serían sus normas generales de funcionamiento. ¿Qué tienen los PNTs del CIMCA? Bueno, pues incluyen cuál sería nuestra composición actual y cuáles serían los requisitos, ¿vale? Hablemos, se establece esa obligatoriedad de presentar una declaración de intereses, de conflictos de confidencialidad, de idoneidad por parte de los miembros, ¿vale? Se hace una valoración por parte de los miembros que hay actualmente sobre posibles nuevos miembros, que se eleva esa solicitud al director general de planificación y posteriormente pues su nombramiento mediante resolución del consejero, ¿vale? Sería, digamos, el guión a seguir para formar parte del CEIM. ¿Cuáles serían los procedimientos de convocatoria? Que se establecen esas convocatorias online o presencial, ¿vale? Se hace una mención también dentro de los PNTs a los procedimientos abreviado para la evaluación, que hemos establecido un PNT para hacer un procedimiento un poco más ágil
en los trabajos de fin de grado, creando pequeñas subcomisiones y intentando que no vayan a la sesión del comité y que lo valoren todos, sino que sean pues, en pequeñas subcomisiones. La toma de decisiones, es decir, en los propios procedimientos se establece cuál es la documentación que le vamos a solicitar en función del tipo de estudio que vamos a evaluar, teniendo en cuenta que, bueno, ya sabemos que los ensayos clínicos van por otro sitio y que la normativa es pues mucho más exigente en cuanto a cuál sería la documentación, pero hay otra que aún teniendo memorandos por parte de la agencia de colaboración, ¿no?, de la agencia y los CEIM, pues establecemos cuáles serían nuestros requisitos pues, a nivel local. En cuanto al archivo y la conservación, pues en este caso el IDIVAL nos presta apoyo administrativo al comité de ética y gracias a él, pues en la funda del IDIVAL se encuentran archivados todos los estudios de investigación y pues todas las solicitudes que se realizan, todas las modificaciones sustanciales, se hace un seguimiento de las mismas, ¿no? Se habla también de la periodicidad de las reuniones, ¿vale? Una periodicidad que es de una vez al mes mínimo, normalmente 2, y a veces a lo mejor pues hay que hacer una tercera porque hay que cumplir los plazos del reglamento europeo. Vale, plazos que además en el reglamento europeo son por días naturales, no días hábiles, por lo tanto pues a veces son cortos, ¿no? Sobre todo pues para validez de la documentación al principio, que son 6 días naturales, pues se queda corto evidentemente reunirse una vez al mes. En cuanto al procedimiento administrativo, también establecemos pues cuáles serían los plazos para la presentación de la documentación, ¿no? Aquí pongo 12 horas del viernes anterior a la reunión. Bueno, pues las reuniones suelen ser en viernes porque facilita a los clínicos la asistencia a las mismas y el envío de la documentación debe ser antes de esa hora, básicamente porque el comité se trata de un órgano colegiado. Órgano colegiado, ¿qué quiere decir esto? Que a su vez se tiene que regir por la normativa a nivel nacional, la Ley 40/2015, donde establece que la orden del día, junto con la convocatoria, se debe de enviar a los miembros 5 días antes, previos a la reunión. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, necesitamos que el viernes anterior se haya enviado todo, codificado todo y que el lunes se envíe ya esa orden del día, ese reparto de tareas a todos los miembros. Hay que darles un plazo para leerse todos esos estudios de investigación que a veces pueden ser pues hasta 40 estudios de investigación diferentes entre los ensayos, estudios, proyectos y las distintas aclaraciones que se les hayan solicitado. La evaluación inicial, pues cuál es la documentación requerida, ya lo he hecho referencia, la elaboración de las actas, es decir, que tiene que contener, dicen los PNTs, esas actas, pues los nombres de los miembros, las decisiones que se han tomado, quién las debe de firmar, en su caso, pues presidenta o vicepresidenta en su caso y la secretaría técnica, y bueno, las incompatibilidades de los miembros que forman parte del comité. Los PNTs, a su vez, que tienen que tener pues, el número de la versión, la fecha y el acta en donde se han aprobado, ¿vale? Que además tienen que tener pues, un quórum específico para aprobarlo, no sirve el quórum normal, y deben de ser de conocimiento público para que pues, promotores e investigadores sepan cómo actuar, a quién dirigirse, qué documentación es la que solicitamos. Y bueno, se debe de elaborar un acta de cada reunión en la que constará, pues eso, ya hemos hecho referencia al nombre de las personas, incluido asesores expertos si los hubiese. Aquí también es cierto que ha hecho una pequeña pincelada Joaquín al hablar de los consentimientos informados en el tema de menores o incapacitados, pues a lo mejor en esos estudios de investigación en los que participan menores, ¿vale? Que sean relacionados con pediatría, se contempla la normativa, ¿vale? Solicitar el asesoramiento de expertos y esto tiene que estar, tiene que constar en el acta de la reunión, ¿vale? O en el caso de los incapacitados también, ¿vale? Y se tiene que recoger cuál ha sido la decisión adoptada en esa evaluación, ¿vale? Ya he dicho esto, me he adelantado un poco, pero bueno, que a veces son los investigadores que envían la documentación para evaluación por parte del comité, forman parte del propio comité, porque evidentemente pues, muchos son investigadores y entonces en ese caso pues, no pueden formar parte de la evaluación, por supuesto. La conservación de los documentos, muy importante, el comité debe de conservar todos los documentos relacionados con esos estudios de investigación a los que ha emitido certificado, ¿vale? Al menos 3 años desde la finalización del estudio, que a veces puede ser más largo si la agencia así lo requiere.
¿Cuáles serían los requisitos para las reuniones por parte del CEINCEA? Bueno, pues el quórum necesario, que para que haya reuniones y estas sean válidas tiene que ser la mitad más uno de los miembros. Actualmente pues somos 19 miembros, pues sería que 10 personas para poder realizar la reunión. Y a su vez hay otro requisito a mayores que establece el Real Decreto 90/2015, que son una serie de perfiles que obligatoriamente deben de estar en la reunión. ¿Quiénes son? Pues la presidenta, en este caso pues Noelia, nuestra presidenta, o el vicepresidente en su caso, en sustitución de ella, el asesor jurídico o bien el representante de los pacientes, ¿vale? Uno de los miembros legos debe de estar en la reunión, porque recordemos esa definición que hace el artículo 2 del Real Decreto 1090/2015, de que para emitir ese dictamen tan importante tienen que tener en cuenta la evaluación de las personas que son legas, lo que habla de ya sea pacientes o asociaciones de pacientes. Por lo tanto, obligatorio el perfil en cualquiera de las reuniones, ¿vale? Y la secretaría técnica o el suplente designado. Bueno, que en su caso en el PNT se establece pues, que a principios de año se hace una votación para decidir quién sería el suplente de la secretaría técnica y que se puedan realizar las reuniones aunque no estén pues, esos perfiles, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de estudios evaluados por el comité? Aunque ya hemos hecho hincapié un poco en todos, pues los ensayos clínicos que ya hemos visto que se encuentran afectados por esa normativa europea y por nuestro Real Decreto 1090/2015, los estudios observacionales y esa, digamos, novedad del 2020 respecto a ese dictamen único vinculante y a nivel nacional, y otros proyectos de investigación donde cabe aquí pues desde TFGs, TFMs, TFRs y casos clínicos o estudios de investigación, estudios observacionales al uso, que les afectaría la normativa de la investigación biomédica en general, la 14/2007. Y bueno, es frecuente que surjan retrasos en la valoración y en la aprobación de los estudios, ocasionalmente a veces, sobre todo por no presentar la documentación desde el principio, es una cosa que queremos solventar cambiando cómo se hace la solicitud para evaluación por parte del comité, ¿vale? Y aquí destacar que las decisiones por parte del comité se toman en consenso, ¿vale? En el caso de que no haya consenso por parte de todos los miembros, porque se hace un reparto de tareas en la convocatoria, en caso de que no hubiese consenso, lo que hacemos es votar. Y la votación, en este caso, la puede desempatar, en su caso, la presidenta, ¿vale? Antes de esto, bueno, sí, vale. ¿Cuáles serían las posibles contestaciones que realiza el comité? Bueno, pues el comité puede hacer un dictamen de aprobado, entonces se acabaría aquí la evaluación. Puede realizar una aprobación condicionada, en este caso suele ser pues que haya alguna documentación que no se ha adjuntado, por ejemplo, pues unos currículos vitales, un certificado de buenas prácticas, o bien simplemente esa mención que os hacía de adaptación de los documentos a lo local, a lo nuestro, ese poner ese nombre de investigador de aquí, esa mención al Hospital de Vallecilla o al de Sierra Llana. Entonces, esos documentos, simplemente lo que ponemos es en el acta aprobación condicionada, se solicitan a los investigadores o a los promotores y la Secretaría Técnica, yo en este caso valoro que efectivamente está toda la documentación correcta según lo que les hemos solicitado y ya se daría por aprobado, ¿vale? En función de esa acta donde hemos puesto aprobación condicionada, haciendo referencia a esa última acta. La otra posible respuesta sería aclaraciones, ¿vale? Cuando el CEINCEA pide aclaraciones, no es que nos expliquéis de nuevo un poco las cosas, sino que se solicitan cambios, ¿vale? Se solicitan cambios porque a lo mejor pues, no se ha establecido, pues en muchos de los casos, pues es trazabilidad de los datos o en aspectos metodológicos, pues que no se han establecido adecuadamente los criterios de inclusión o exclusión, mucho, bueno, pues sería solicitar aclaración, es decir, envíame de nuevo, envíame modificado lo que te he pedido. Y en este caso siempre os indicamos cuando os pedimos aclaraciones que nos enviéis una carta de acompañamiento de las aclaraciones, es decir, que de esas 3 aclaraciones que os hemos puesto nos desarrolléis las cosas que habéis cambiado y que enviéis la documentación
nueva, ¿vale? La documentación con control de cambios y sin control de cambios para que podamos hacer una evaluación más rápida y más concisa de todo lo que habéis cambiado, porque si no nos lo enviáis así, tenemos que volver a evaluar desde el principio todo, ¿no? Y otra de las últimas opciones de posibles respuestas sería que se desestima por parte del comité, ¿vale? Que no vamos a emitir dictamen porque consideramos que no es ni metodológica, ni ética, ni legalmente cumplir los requisitos para llevarse a cabo, aunque bueno, esto es en muy contadas ocasiones. Y bueno, de la reunión que se me ha olvidado establecer, ¿no? Pues que una vez se establece el orden del día, que se hace pues primero pues con los ensayos, luego se verían los EONes, los proyectos, las sesiones, las aclaraciones, las enmiendas o información adicional, preguntas que nos hagáis respecto, que bueno, en general las preguntas las contesto, se contestan desde la Secretaría Técnica, pero hay otras que requieren la evaluación por parte del comité, pues se meten en sesión, ¿vale? Se hace un reparto del trabajo por parte de la Secretaría Técnica, donde se ven la mitad de los estudios un grupo y la mitad otro, haciendo una ponderación adecuada de perfiles, por supuesto. Y luego, el día de la reunión, lo que se hace es que cada uno pues, va exponiendo el caso, lo explica un poco, ve qué es lo que ha visto bien, lo que ha visto mal, lo que creemos que habría que mejorar y todos en consenso, efectivamente, se decide qué es lo que vamos a pedir, ¿no? Teniendo en cuenta estas 4 posibles contestaciones a las que os he hecho referencia, de aprobado, aprobación condicionada, aclaraciones o desestimado. Entonces, el viernes se realiza la reunión, ¿vale? Que es presencial, pero damos la posibilidad online, pues a raíz del COVID, de conectarse, que a muchos, por supuesto, que al ser médicos por las consultas, pues facilita. Entonces, se celebra la reunión el viernes por la mañana, ¿vale? El lunes se redacta el acta como tal y se envía a los miembros. Se envía a los miembros para que estos den su visto bueno. No es que se vaya a cambiar las contestaciones posibles por parte del comité, pero sí, pues, alguna cosa respecto a la redacción, ¿vale? Pero las contestaciones, las decisiones al uso se toman el viernes. Una vez se aprueba el martes, porque hay que dar 2 días, de acuerdo con esa normativa que os he establecido de la Ley 40/2015, para aprobarse o no el acta, se firma por la presidenta o el vicepresidente en su caso y la secretaría técnica, y a partir de ahí se pueden empezar a firmar digitalmente los certificados y os empiezan a enviarse por parte del IDIVAL, ¿vale? Y eso es todo. Muchas gracias, Covadonga. Estupendo. No sé si habrá alguna pregunta. Nada, pues darle las gracias a Covadonga por la exposición y nada, mañana nos volvemos a ver por la tarde, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Lenka. Hasta luego. Hasta luego.